Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a entrarle que es mole de olla y vamos a estar ahí en Gálatas en el capítulo 4 y capítulo 5. Y el título de la enseñanza, adoptados. Ahorita vamos a mirar esa adopción divina que el Señor nos ha hecho y sigue haciendo todavía. Él quiere seguir adoptando más hijos para que seamos hijos legítimos. Hermano Iván, ¿qué significa para usted un hijo adoptado? Bueno, pues un añadido, alguien que, un hijo adoptado, realmente pues añadido a alguien, ¿no? Que alguien lo quiere, dice, que lo recibe como hijo, amén, hermano. Hermano Alberto, ¿y cómo va a tratar usted ese hijo adoptado si usted lo adoptó con todo su corazón? Bueno, se le va a brindar el amor, el cariño que quizás ese hijo necesita por la falta de un padre, amén, o una madre, viceversa. ¿Y va a hacer usted diferencia entre los hijos legítimos y entre el hijo adoptado? No debería de haber esa diferencia, porque si uno adopta es con el propósito de amarlo, igual como el hijo legítimo. Legítimo. Hermano, Amén, cuando Cristo Jesús nos adopta y nos añade a su pueblo, qué hermoso. Por eso su palabra de Dios dice que no éramos hijos y ahora somos hijos, no éramos pueblo y ahora somos pueblo, no éramos sacerdotes y ahora somos el real sacerdocio, pueblo santo adquirido de parte de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos adoptados y hay que cuidar esa legitimidad que Cristo Jesús nos da en el nombre del Señor. ¿Alguien quiere añadir algo sobre esa palabra? Amén. Como el Señor Jesucristo dice, nos adoptó, somos adoptados. Amén. Ahora somos hijos de Él. Y así como decíamos, cuando alguien adopta a un hijo, ¿verdad? Le vas a dar todos los derechos que se le dan a un hijo. Todos. Ante la ley, cuando adoptas, vas y firmas ante la ley. Y entonces los mismos derechos que tiene un hijo legítimo, lo tiene un hijo adoptado, porque ya firmaste. Y entonces eso el Señor nos adopta a nosotros también. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Hermano Iván, pero en cuestión de la herencia, a ver cómo le va a hacer con la herencia. ¿A qué le va a dar más o le va a dar menos? Al hijo legítimo le va a dar más o le va a dar menos al adoptado. A ver. No, a mí debe de ser igual. Debe de tratarlos igual. Amén. Hermano Alberto, en cuestión de la salvación, el Señor va a hacer diferencia entre el pueblo legítimo de Israel a los hijos adoptados, a ese, como decir, ese olivo silvestre. Allá éramos del campo, allá, y el Señor nos trajo y nos injertó. A ver, hermano Alberto. Amén. No va a haber esa diferencia entre el legítimo y el adoptado. ¿Por qué? Porque Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia no va a permitir eso. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Amén, hermano. Dios es perfecto, Dios tiene todo preparado. ¿Para qué? Para que recibamos de igual manera como lo va a recibir el pueblo de Israel, que es la niña de sus ojos, como nosotros los impíos, o sea, el pueblo al cual no éramos hechos pueblo, como dice usted, o no éramos real sacerdocio, no éramos hijos, mas sin embargo el Señor cuando nos adopta, ahí nos hace partícipes y herederos también de esa herencia que tiene preparada. Por eso cuando ahí en San Juan dice, a lo suyo vino, o sea, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermano Alberto, pero la gente dice que todos somos hijos de Dios. A ver, no, hay una gran equivocación en ese punto. A ver, explíquenos, hermano. ¿Por qué? Porque confunden el ser hijos de la creación. Eso, ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave. Con hijos de Dios. Exactamente, hermano. Ese es un punto muy fuerte. Muy importante. El cual debe de uno de analizar. Somos todos hijos en la creación. Amén. De la creación ahí estamos todos. Dios nos formó desde el nacimiento de Adán. Correcto, hermano. A todos. A todos, correcto. Pero la diferencia de ser hijo en la creación en hijo
espiritual, Amén. hay una gran diferencia. Ahora, ser israelita es una, y ser de, como decía yo soy de Chihuahua, el hermano de acá de puros de Guadalajara, hermanos. Sí, entonces, no, en primer lugar, no venimos de esa tierra. De la perla. A eso, Sí, la perla del desierto. Tapatía, no, la perla tapatía. Entonces, no pertenecemos a esas tierras del Medio Oriente, pero hoy el Señor ha extendido su mano misericordiosa por todo el mundo y Él ha derramado su sangre carmesí por todos y Él nos ha comprado a precio de sangre a todo el que lo quiera recibir. Porque Dios no obliga a nadie que sea su hijo. Hermano Iván, ¿obliga a Dios a alguien que sea su hijo? No, claro que no. El Señor es un caballero. Él Amén, respeta hermano. la decisión. Amén. Él respeta, ¿verdad? Él está esperando si cuando se conviertan a mí, pero amén, hermano. Quieren convertirse. Pero Él no nos obliga, hermanos. El Señor es un caballero y respeta. Hermano Beto, como ahora, usted que tiene ya algunos años experimentando tener un Padre espiritual, celestial, ¿cómo se siente, hermano, en esa adopción en el Señor Jesucristo? No, me siento dichoso, me siento feliz, contento de que Dios me haya recibido como su hijo, escogido. ¿verdad? Que me haya escogido, dice su Amén. palabra, que desde antes de la fundación del mundo Él ya me había predestinado, Amén. ya me había escogido, Amén. desde que estaba en el vientre de mi madre, dice que ya me conocía y ya me había puesto nombre. Entonces, es algo hermoso lo que Dios ha hecho con cada Aleluya. uno de los que estamos aquí en esta cabina. Ese regalo tan maravilloso de tener un padre. Amén, al menos, hermano. yo lo digo porque yo en la vida, yo crecí sin un padre. Amén, hermano. Yo no supe lo que era ser un padre, ¿verdad? Tener un padre. La guianza de un padre, el regaño de un padre, los consejos de un padre. Yo nunca los tuve. A mi padre lo conocí ya de grande, ¿verdad? Pero no es lo mismo conocer a un padre grande que estar con él conviviendo día a día. Hermano. Ya no es el mismo cariño, Había un respeto, había un reconocimiento, amén. Pero no es igual. Amén, correcto. Bueno, pues vamos a entrarle a la escritura ahí en Gálatas, en el capítulo 4 y capítulo 5. Si nos alcanza el tiempo, vamos a estar abarcando esos dos capítulos. Y vamos a ver qué nos dice la escritura aquí en Gálatas, capítulo 4, hermano Alberto, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Hasta ahí, hermano, me regreso al verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, los verdaderos herederos son los israelitas, hermano. En nada difiere al esclavo ahora. En nada hay diferencia. ¿A cuáles esclavos? A nosotros que estábamos esclavizados del pecado, de la maldad. Pero cuando Cristo Jesús vino y nos abrió el entendimiento y nos despertó, entonces miramos que verdaderamente estábamos esclavizados en la maldad. Y ahora, ya que nos ha hecho libres por medio de su sangre preciosa, ahora tenemos un privilegio de participar de la misma comida de los israelitas, de los herederos legítimos. Nosotros también tenemos ese derecho. En el verso 1, hermano Alberto, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada hay diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, es el dueño de todo. A ver, amén. El Señor es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. En su palabra, ¿verdad? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, es dueño de todo, hermano. Dueño de todo. Amén. Pero aquí, o sea que no hay diferencia. El Señor no está haciendo diferencia entre el pueblo escogido, el legítimo, y el esclavo. Amén. El trato va a ser el mismo, va a ser igual. Tanto para el pueblo de Israel
como nosotros que no éramos pueblo, tenemos el mismo derecho, pastor. Amén, hermano. Correcto, hermano. A eso es lo que refiere aquí en esta palabra. Correcto. Hermano Zamudio, la siguiente pregunta para usted. Heredero. Nosotros que estamos, ¿qué clase de herencia piensa que está esperando usted de parte de Dios? ¿Cuál es su esperanza, hermano, de esa herencia? A ver, díganos. Claro que sí, nosotros estamos esperando la vida eterna, amén. Esa es la herencia que todos vamos a tener. Esclavos y libres. Los que vengan, como dice aquí. ¡Santo! Entre niño y esclavo, entre pueblo y gentil, entre pueblo de Dios y gentil. Para todos dice que para todos tenemos un Señor, a Dios, amén. Entonces, dice que nada más nosotros somos, ¿verdad? Somos sus hijos, pero Él nos va a dar una herencia a cada quien. ¡Santo! ¡Lábale, hermano! Se llama vida eterna. Esa es para todos los que le quieran servir, amén. Hermano Alberto, claramente cuando Pablo es inspirado por el Espíritu Santo y escribe ahí en el libro de los Hebreos, que si Josué les hubiera dado el descanso al pueblo de Israel, ¿qué hubiera pasado con nosotros, hermano? No, pues ya no tuviéramos participación de ese regalo. De esa herencia. De esa herencia. Santo, ¿por qué? aleluya. Sería algo en el cual ya nosotros ya no tuviéramos la oportunidad. No, ya no. Por eso dijo ahí en su palabra, si Josué les hubiera dado el reposo, ya no hubiera, hermano. O sea, ya no hubiera una oportunidad para nosotros. Si el pueblo de Israel hubiera abierto los ojos, cuando dice el Señor a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. Ahí se cumplió esa palabra donde nos da la participación a nosotros, donde el Señor mismo dice, os tengo que ir porque allá tengo otro rebaño, el cual tengo que ir a pastorear. Ahí estamos nosotros. Ahí entramos nosotros. Hermano Alberto y hermano Iván, pero hay algo curioso en la ley, en el Antiguo Testamento, donde los padres nomás podían bendecir una sola vez, Iván. Sí. Y luego, a ver, ¿qué le costaba? Yo ahí me río, donde pues he hecho volar mi mente, donde lo bendijo a su hijo equivocado, porque le hizo tranza, le robó, Jacob le robó la primogenitura, y el caso es que, pero, pues, ¿qué diferencia hay de que, pues esa bendición, ven, mijo, yo te voy a bendecir? Y le dijo que no, hermano. A ver, Iván, estamos Dios. Le dijo que no le podía dar la bendición. Le dijo a Esaú, le dijo, Isaac, ya no te la puedo dar porque ya te bendije. No, padre, tú no me has bendecido, no, que ya te bendije, ya no la puedo dar. Entonces, ahí está el curioso. asunto, porque nada más la bendición era para el primogénito, para el mayor, amén. Pero ahora eso era en la ley en esos tiempos, así estaba predestinado, pero ahora no, pues. Y otra cosa también, un punto importante ahí, Jacob sí se la usurpó, pero Saúl se la vendió. Amén. No se la dio, por un plato de lentejas, hermano. No, te doy mi primogenitura, pero dame de ese plato. Por un plato de lentejas. Por un plato, y muchas de las veces el ser humano hace eso. Le vamos a poner un plato de arroz, hermano. Por algo del mundo, por un gusto del mundo, cambia algo todo simple. Lo que Dios te da. Entonces, ahí y como dice, no, pues si era usurpador, sí, lo engañó, sí, porque aprovechó, fue aventajado, pero aquel sí se la vendió por un plato de lentejas. Hermano. Entonces, él estaba bien, pero él usurpó el lugar. Amén. Dice la escritura que se puso pelos de camello en los brazos y pelos para hacerse de cabra. Para pelo de cabra. Amén. Para parecerse a su hermano que era velludo y grande. Amén. Bueno. Hermano Iván y hermano Alberto, puse ese ejemplo de que nomás se podría bendecir una vez, tomando en cuenta del reposo, hermano Alberto, de que si les hubiera dado, pues ¿cómo que tiene? Pues al Señor que le cuesta dar otro reposo, dar otro. A eso por eso saqué ese ejemplo, hermano Alberto. Fíjese cómo era de delicado las bendiciones. Usted oraba por su hijo y lo heredaba de la casa, de esto, del otro. Y si ya le heredó todo, ya no le quedó nada. Y llegaba el otro y ya no le comenzó nada. No. A ver, Alberto, está tremendo ahí, hermano. Es que en aquellos tiempos, pastor, no es como ahorita que tienes que hacerlo mediante un papel, mediante corte, mediante tantas cosas. Antes
estaba la palabra, y la palabra tenía validez y tenía peso. Pesaba bastante. Y no solamente era de palabra, había muchos tipos para hacer tratos. Amén, hermano. Había tratos de un zapato, amén, que se quitaban el zapato. Habían tratos de que se escupían la mano y se saludaban, amén, los dos. O sea, había pero se respetaba, era válido. Y ahorita no, ahorita usted... Hasta con ti abogado te transean. Usted si no se pone el alba, lo dejan encuerado. Sí. Amén. Entonces, que quede claro, mire, hablando del reposo, si Josué les hubiera dado el reposo, nomás una bendición, ya no hubiera chance para nosotros. Este papá le dio la bendición a su hijo, y ¿a poco no la podía cambiar? Decir, este me engañó, no vale. ¿Verdad? Pues, digo, yo podría decir así, ¿no, hermano? Claro. Pues me engañó. No vale, queda cancelada. ¿Por qué no podía cancelarla? No, es que ya le di todo. Ahora tú vas a servirle a él. Válgame Dios. A ver, está tremendo por eso. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, en nada hay diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, bajo cuidadores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Alberto, estábamos bajo los rudimientos del mundo. ¿Y hasta qué edad usted fue libre de los rudimientos del mundo, Alberto? Amén, aleluya. Hasta los 33 años de edad estuve esclavo, atado al yugo, a las cadenas del mundo, del pecado. Amén. Hasta que Cristo me hizo libre. Por eso el Señor Jesucristo nos hace la invitación primeramente, pastor. Nos dice, venir a mí. Amén. Todo aquel que esté cansado, cargado y trabajado, que Él nos hará descansar. Amén, hermano. Pero nos hace la invitación, porque el Señor dice, hermano, en el libro de Apocalipsis, que el Señor está a la puerta tocando. Y toca amablemente, hermano. No le agarra patadas ni trata de forzar la puerta. Entonces, a pensar. Cuando uno toca es porque está pidiendo permiso para entrar. Porque el Señor puede venir y puede entrar. Amén, hermano. Puede forzarme. Él tiene el poder para hacer eso. Mas, sin embargo, Él no nos obliga, pastor. Amén, hermano. Los tres que estamos aquí ahorita en esta cabina no venimos obligados. Voluntariamente estamos aquí. Venimos Aleluya. por amor a lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Por el cambio, la transformación, el regalo que nos Señor ha dado Jesús. Cristo. Por eso es que estamos aquí. El Señor vino, tocó a la puerta de mi corazón y me dijo, Alberto, ¿me quieres seguir? ¿Quieres cambiar tu vida? Amén. Y yo le dije, sí, Señor, y por eso estoy aquí. Amén. Por eso en este verso 3, qué hermoso ahí, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Y cuando el Señor nos hizo libres, Samudio, y que rompió las cadenas y que nos hizo la invitación de ser hijos de Él. A ver, ¿qué consejo puede usted compartir, que puede transmitir a los hermanos? Mire qué bonito, ¿verdad? La palabra aquí nos enseña. El verso 2 dice, sino que todo está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Está hablando del hijo, o sea, del amén, niño, hermano, amén, del esclavo, hasta el tiempo que Dios decidió, dijo, y ahora sí va a venir mi redención, ahora sí voy a venir, ¿verdad? Porque primero no éramos ese pueblo y nada más era para los puros judíos toda esa salvación, esa gracia, pero como dice, nos dio potestad, nos dio derecho de ser hijos de Él. Y ahora el verso que dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Cuando éramos aleluya, niños, no sabíamos, éramos como niños porque no teníamos un entendimiento de esto, estábamos en esa esclavitud, pero ahora en Cristo ya no estamos en esa esclavitud. Aleluya. Ya los cristianos no estamos bajo ese rudimiento del mundo. Amén, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén, hermano. Estamos en el mundo, pero no vamos a actuar como los del mundo. Tenemos que hacer la diferencia. No voy a hacer lo que hace aquel. El que no tiene a Cristo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por amor a los demás, porque si no de nada sirve lo que Cristo hizo en mi vida. Verso 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera, para que perdonara a los que estábamos bajo la ley, a fin que recibiéramos de ahí salió el título.
Mire qué tremendo, hermano Alberto, para que nos redimiera a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción. Verso 6, y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Del 4 al 7, hermano Alberto, por favor, que ahí tiene dinamita pura. Gloria al Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, ¿por qué? Porque Dios tiene su tiempo. Amén, hermano, el correcto. libro de Eclesiastés lo dice, que amén, hermano. Todo tiene su tiempo. Y vino el tiempo que era el proceso de cada uno de nosotros. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, para que nos perdonara, a los que estábamos bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Estábamos bajo maldición. Amén, hermano. Amén. Así que tenga cuidado con los aquellos que quieren todavía ser participantes de la ley. Amén, hermano. Hay muchas doctrinas, hermano, que se quieren apegar a la ley. Amén, amén. Y la palabra dice que si está bajo la ley, está bajo maldición. No más con una, hermano, que no respetes, estás bajo la maldición. Por eso el Señor dice, yo he venido a cumplir la ley, no he venido a abrogarla, porque nadie la podía cumplir. Por eso vino a cumplir a Él. Por eso aquí dice, para que nos perdonara de los que estábamos bajo la ley, o sea, que estábamos bajo la maldición. Bajo la maldición. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, porque antes no éramos hijos, pastor. No, éramos hijos del diablo, hermano. Correcto, totalmente. ¿Te acuerdas del pasaje ese donde los fariseos se acercaron muy, muy sutiles? No, que nuestro padre es Abraham. A ver, Iván, a ver si te acuerdas, pero grítalo ahí en los micrófonos para que la gente se llene. Mire, ¿qué le dijo, hermano? Dinos. Dijo, nuestro padre es Abraham, y le dijo Jesucristo, ¿cómo que vuestro padre es Abraham? Sí. Y dice, ¿tú cómo dices que eres hijo de Abraham? ¿Y cómo dices si apenas no tiene ni 30 años? Lo estaban acusando. Ni 50 dice que vas a edificar el templo y en 3 días lo vas a construir. Y todavía no tiene ni 30 años. ¿Y cómo dice? Y luego dijeron ellos, somos hijos de Abraham, nuestro padre Abraham. Y Cristo le dijo, se le quedó viendo y dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, dice. De Abraham harías, dice, porque dice, y me quieres matar, dice. Me quieren matar, pero dice, ustedes son hijos del diablo. Así les dijo, porque me quieren matar. No conocen que habló de mí, dice. No conocen la profecía, dice, le dijo. Entonces dijo, ustedes son hijos del diablo, porque me quieren matar. Qué tremendo ahí, hermano. Fíjate, hijos del diablo. Y luego, hermano, nosotros en nuestra ignorancia cometemos muchos errores. Hermano Alberto, cuando Jesucristo reprendió a Pedro, y que Pedro lo quería defender, lo quería proteger. Él estaba bien humanamente. Amén, sí. Y le dijo, no subas para allá porque te están esperando. Y no. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro así delante de todos? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. La sangre. Es piedra de tropiezo, dijo. Sí. Híjole, fíjese, apártate de mí, Satanás, porque no entiende las cosas que son espirituales. Así estábamos, hermano. Él todavía no estaba totalmente despierto, pero él humanamente estaba obrando bien. Porque si yo sé que allá te están esperando para darte una diabliza, pues yo te digo, hey, no vayas para allá. Pues sí. Pero el plan de Dios era eso. El plan de Dios era que llegara el tiempo de que lo arrestaran, lo golpearan, lo chicotearan. Ya estaba todo profetizado, hermano. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes, como decir, no entiendes la profecía. Amén. No le dijo eso, pero exactamente eso es lo que le está diciendo. Porque cuando uno trata de bloquear las profecías a que no sucedan, somos los más ignorantes de todo el mundo. ¿Qué puedes añadir allí, hermano Alberto? Amén, sí, cuando viene esa ignorancia a nuestra vida, porque en un tiempo así estuvimos nosotros, pastor. Amén, hermano. No entendíamos las cosas espirituales, se nos discernían.
¿Cuántas veces no nos dieron el consejo? ¿Cuántas veces no nos hablaron de Cristo? Y nosotros los tomábamos por locos, Amén. ¿Qué tienes en la cabeza? Yo me burlaba, pastor, lo hemos testificado. Yo también, aquí. hermano. Yo me burlé de los que me llevaban la palabra, de los que iban a mi casa y tocaban a mi puerta. Yo me burlaba de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque había ignorancia en mi vida. Mas, sin embargo, ahora que Dios me ha puesto de este lado y me ha puesto el zapato en el cual yo muchas veces quise pisotear, y ahora yo he sido pisoteado, he sido burlado, he sido ofendido, he sido atacado, ahora miro y entiendo y comprendo el amor de esas personas que llevaban el evangelio a mi casa, cuando yo simplemente decía, no, hombre, estos están locos. ¡Santo! ¿Yo qué voy a cambiar? Amén, hermano. Sí, hermano. ¡Qué tremendo! Verso 6, Samudio, te lo leo, el 6 y el 7 te lo leo. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Así ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén, Aleluya. hermano, amén. Dale, hermano. Realmente cuando eres hijo, tienes la obligación como hijo de cuidar lo que te dio tu Amén. padre, de cuidar todo lo que el Señor nos da, todo lo que tu padre te da. Tienes la obligación como un hijo. Pero mire qué hermoso en estas palabras, en estos versos, hermano, cuando dice el verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Esto en el versos 6 y 7. Por cuanto ya somos hijos, vino el ¡Santo! cumplimiento del tiempo. Amén, hermano. Porque antes no éramos hijos, pero vino un tiempo. Antes no éramos Aquí hay hijos una del palabra vivo diablo tremenda, también hermano. nosotros. Aquí hay un remo, una palabra. Amén. Cuando Cristo vino, llegó el cumplimiento según el Padre. Amén, hermano. Vino el cumplimiento que tenía que venir. Cuando el gentil no era hijo, era pueblo. Éramos perrillos. Éramos pueblo, no éramos nada. Amén, éramos hermano. incircuncisos. No. Éramos lo peor, Éramos lo peor. no teníamos ni una oportunidad. Pero cuando se llegó el cumplimiento, el Señor mandó a su Hijo, dice en la ley, para que cumpliese, dice, pero dice, y ahí cuando el verso 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, miren, ¡Santo! el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Abba, Padre, aleluya. Él, cuando recibimos al Señor, cuando éramos afuera, que no éramos pueblo, y le recibimos, llegó el cumplimiento de nosotros, en ustedes mismos, Aleluya. en los que estamos aquí en esta cabina. Llegó ese cumplimiento, y ahora somos hijos, hermanos, y ahora dice que ese recibimiento que tenemos, esa añadidura, clama Abba Padre, dice que nos manda el Espíritu en nuestros corazones, nos está clamando Aleluya. Abba Padre, ¿qué quiere decir? Que estamos clamando al Señor, Estamos Dios mío, glorificando Padre a Dios. mío, Padre Amén. mío, Aleluya. Padre mío. Es una legitimidad que Dios nos está dando espiritualmente, hermanos, amén. Aleluya. Verso 8, Alberto, por favor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, Amén. ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hasta ahí, hermano, le voy a repetir el verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que nos regresamos de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales nos queremos volver a esclavizar? Ahí está la clave, hermano. ¿De qué manera, Alberto, usted, yo y Iván nos podemos volver a esclavizar? Volviendo al pecado, volteando para atrás nuevamente. Hermano, si el Señor ya le quitó el yugo, ¿por qué no lo queremos poner mucho otra vez el yugo de esclavitud, hermano? Porque mucha gente ya se ha fastidiado, quizás. Fastidió, sí. Mucha gente ya se ha dado por derrotado, por vencido. Y piensa que pues ya Cristo ya no va a venir, ¿Ya como para muchos qué? dicen. ¿Ya para qué? ¿Qué tanto hacemos en la iglesia? ¿O a qué tanto vamos cada 8 días? ¿O qué si Cristo es lo mismo?
y viene el desánimo en ciertos hermanos que hemos visto que se han retirado y han vuelto para atrás, pastor. Amén. Y muchos quizás permanecen todavía ahí, pero se comportan como los que están atrás. Amén, amén, Viven amén, su amén, vida amén. como si vivieran la vida mundana. Amén, hermano. Siendo cristianos, estando en la iglesia, pero ellos viven la vida mundana. Amén. Hermano Samudio, la misma cuestión para usted. ¿De qué manera se puede esclavizar usted, su esposa y sus hijos? ¿De qué manera? Claramente, hermano, aquí claramente lo está diciendo, que vuelvo de nuevo como débiles y pobres de rudimiento, dice, cuáles os quieres volver a esclavizar. O sea, nos queremos volver a volver otra vez a aquello que hacíamos antes. Poner el yugo en el cuello como el buey. De aquel yugo que teníamos. Santo. A mí me lo han explicado muchas veces. Bueno, ¿y por qué ya no tomas? ¿Y cuántos años tienes tomando? Y a muchos dicen, no, pues yo les digo, para honra y gloria de Dios, que Cristo me dio el poder de hacer eso. Aleluya. 19 años sin tomar, sin embriagarme. Y me dicen, aunque sea una no te va a emborrachar. No. Le dije, no, porque si yo, aunque sea, tomo una. Con eso tiene, mi hermano, con eso tiene pensarse, mi hermano. Esa una. Quita levadura, dice que le usa para la masa. ¿Qué dijo usted? El yugo. El yugo te lo voy a Me estoy poniendo poner. otra vez el yugo. Amén. Haz de cuenta que yo con una me pongo Se pone el yugo, hermano. Me pongo el yugo, más me lo estoy poniendo ahorita. Amén. Pero si yo me permito una. Lo otra, Samudio, fíjese que Satanás no te lo vuelve a poner. No. Usted se lo puso solo. Porque ya cuando venimos a Cristo, nosotros ya los cristianos tenemos el conocimiento y tenemos el libre albedrío. Y como ya tenemos el libre albedrío, Alberto, nos volvemos a tragar a poner otra vez el yugo solito. Satanás nomás nos está mirando. Ahora sí, si ya dice, como dice, la unción pude el yugo. Cristo me quitó ese yugo, lo pudrió, lo quitó de mi vida. Lo quitó, lo arrancó, porque yo quiero ponerme otra vez el yugo. Si Cristo me lo quitó, si ya Cristo me hizo libre. Amén, hermano. Sé libre, hijo o hija de Abraham, eres libre, dice la palabra. Ya Él me hizo libre. ¿Yo para qué quiero volver a esclavizarme? ¿Para qué yo voy a volver? Si Cristo, Dios me dio libertad. Me hizo libre porque el alcoholismo, los vicios son yugos grandes. Son yugos, hermano. Son yugos grandes que no cualquiera los puede dejar. Amén, pero Cristo tiene el poder para quitarnos esos yugos y pudrirlos y echarlos fuera de nuestra vida. Y hay de aquel que regresa a ese yugo otra vez, que se lo quiere poner de nuevo. No está bien, no es correcto. Hermano Alberto, mire, es bueno así dialogar como estamos dialogando. Qué tremendo, hermano. Fíjese, vuelvo a cuestionarlo a usted, hermano. Cuando la gente lo mira, ojalá que nunca nos mire, ¿verdad? De que ya volvimos a las andadas antiguas. Dice, mira, lo agarró Satanás. No lo agarró Satanás. No. Hermano, uno fue y se metió a la pata de los caballos. Porque estamos conscientes, hermano. A ver, hermano, explícanos un poquito más, hermano. La Biblia nos dice claramente, hay de aquel que peca con el conocimiento. Correcto, hermano. Antes no teníamos conocimiento. Antes lo hacíamos por ignorantes. Estábamos ignorantes, como dijo el apóstol Pablo. Correcto. Yo lo que hacía, lo hacía por ignorancia. Pero fui ahora, perseguidor, fui injuriador de la iglesia. Pero lo que hice, lo hice en ignorancia. Amén. Así estuvimos nosotros en un tiempo cuando Cristo vino. Ahí está el y nos hizo libre, como dice el hermano Iván, y nos quitó ese yugo. Amén, nos lo quitó. Ese costal, ese peso que veníamos cargando de pecado, de inmundicia, de pudrición, el Señor lo quitó y dice que lo arrojó a lo profundo de la mar. Pero muchos lo queremos volver a sacar de ahí y volvernos a echar a la espalda. Y digo esto, hermano Alberto, porque el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé, sino que la diestra de mi justicia estará contigo. Amén. Él no nos deja, nosotros lo abandonamos, hermano. Es correcto. Porque muchos la tuercen. Mira, no, ya, lo agarró Satanás. A mí Satanás no tiene ninguna autoridad sobre mí. No tiene. La autoridad que Satanás tiene sobre mí es la que yo le dé. Si yo le abro la puerta a la maldad, le abro la puerta al adulterio, al vicio, a la depravación, a la pornografía, yo le abrí la puerta y él se metió, pero fácil, hermano. Entonces muchos le echan la culpa a Satanás. Aquí estoy defendiendo al diablo, hermano. ¿Por qué? A ver, velo, así como lo estoy tirando, hermano. Y tiene mucha lógica. Recuerde la anécdota que trajimos la otra vez, donde llegó Satanás
y miró un caballo amarrado y dijo, pobrecito, está amarrado al caballo. Y llegó y lo desató. Y el caballo salió desbocado y allá mató a un niño. Santo, la sangre de Cristo. Arrolló a una persona y la mató y luego se metió en otro lado y causó muchos daños. Amén. Y vinieron con el Señor y le dijeron, oye, Señor, mira el diablo lo que acaba de hacer. Y llegó el diablo con el Señor y le dice Jesús, ¿qué andas haciendo? No, Señor, yo no hice nada. Pero que allá mataste a uno. No, Señor, yo nomás desaté el caballo. Entonces, se pelearon por el caballo. Pero todo el mundo le echa la culpa al diablo y dice, yo nomás desaté al caballo porque estaba amarrado y tenía sed. Pobrecito. El hombre malo, dice el corazón. Pero, aunque estas ilustraciones, aunque nos hagan reír, hermano, pero tiene lógica, hermano. Es que ya no hay ninguna excusa para los que ya recibieron la luz, para los que ya se nos abrieron los ojos espirituales, para aquellas personas que tuvieron la dicha de ser sellados con el don del Espíritu Santo. Y dice, y retrocedieron. Sí. Esto no va a agradar a Dios, porque nosotros retrocedemos nosotros. Cuando allí en San Juan, en el capítulo 6, hermano, donde muchos de los discípulos se fueron y ya no quisieron seguir a Jesús, ellos lo decidieron personalmente, Iván, ¿sí o no? Sí. Dinos algo, hermano. Ellos se retiraron solos. Se están retirando, ¿te quieres ir tú también? Le dijo. ¿No? Mira cómo se están yendo. Amén. Cristo no los corrió, hermano. Y no los tiene a fuerza. No los tiene a fuerza. Dale, hermano. No, ¿para dónde van? Se me regresa. No. Él dijo, bueno, si quieren ir, porque el Señor es caballero. Y él dice, no, amén. Yo tu decisión la respeto. Nada más adelante nos vemos las caras, ¿verdad? Amén. Porque dice que quieren volver a los rudimentos. Amén, otra vez a las mismas cosas que hacías antes. A los rudimentos de la carne. Entonces, aleluya. Entonces, ¿dónde está todo lo que aprendieron? Entonces, ¿era mentira lo que habían aprendido? ¿Es mentira que aceptaron a Cristo? ¿O era pura hipocresía? Porque las primeritas de cambio se regresaron al mundo. Metió en reversa. Aleluya, no, eso no es correcto, hermano, porque si el Señor ya te liberó, te limpió, te cambió. ¿Por qué quieres volver otra vez a la santo? Aleluya. ¿Por qué quieres volver a aquellos tiempos malos donde tú, aleluya, hacías la maldad y todo eso? ¿Para qué? ¿Por qué? Amén. Aleluya. ¿Qué dicen muchos? Algunos hermanos que, recuerdo un hermano que iba al templo y decía, ya me trae el diablo. Amén, ya amén. me trae. Y siempre, no, hermano, ya me trae Satanás. No es cierto. No es cierto, hermano. Cristo vino a tu vida. Cristo vino a tu vida, ya no te trae. Te trae tus propias concupiscencias, deseos carnales. Son los que nos traen a veces, que nos quieren regresar otra vez. Pero Cristo te hizo libre. Y tienes el poder de decir no. Amén. Es como aquel hermano que nos pasó, esa no es anécdota, fue de veras. Se acaba de bautizar, tuvo un problema. Y cuando vino el problema, en lugar de venir a platicar con el pastor conmigo, se fue a la cantina. Y luego yo andaba cortando la yarda y se acercó a mí todo borracho y me quería ayudar a cortar la yarda, la sangre de Cristo. Le dije, hermano, le puse una. Dirá, hermano Romo, pues ¿cómo es malo? ¿Cómo que es malo? No me diga que Cristo Jesús lo llevó a la cantina, a que lo consolaran ahí con unas cervezas. Por favor, él fue y se metió a la boca del lobo. Y cambiando de tema, vamos allá al verso 12, hermano Alberto, que el tiempo se nos está yendo hermosamente y no estamos perdiendo el tiempo con la palabra. Verso 12. Os ruego, hermanos, que os hagas como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncio el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios. Gloria a Dios. Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, mire qué tremendo está los ahí. Hubieras sacado vuestros propios ojos. Amén. Para dármelos. Era lo que le decía la semana pasada. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengamos celos por ellos. Santo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, ¿por qué quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono
pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hasta ahí, hermano. Aquí Pablo habla de una enfermedad. Porque comento esto, hermano, porque muchas de las personas piensan de que los hermanos, el pastor, que porque está enfermo, o el ministro, o el hermano, y como que ellos miran como que Cristo no está con esos hermanos. A ver, Alberto, por favor, dinos ahí algo. Aleluya. Aquí Pablo lo dice, fíjese que por causa de esa enfermedad, él les está predicando la palabra del Señor. Pero el Señor se la puso, ese aguijón, se lo puso Amén. a propósito para que no se levantara. Pero por causa de ese problema físico, y qué hermoso aquí habla de los ojos. En el sábado pasado hablamos de eso, ¿te acuerdas, hermano? Amén, sí, claro. Donde, mire, hablamos del aguijón. Aquí está. ¿Cuál era el aguijón? ¿Cuál era la enfermedad que Pablo decía? Y aquí está. ¿Y por qué los hermanos le querían donar los ojos, hermano? Porque no miraba. A eso, exactamente. Qué tremendo. Entonces, de aquí del verso 12 hasta el verso 20, ¿qué nos puedes compartir, hermano Samudio? Dinos algo. Le dice, mire, hermano, qué bonito, dice que los recibieron como un ángel. Pablo y todos los profetas del Señor son tipo y figura de Jesucristo. Amén, hermano. Desde el primer profeta, Jeremías, aleluya, desde Samuel, Jeremías, todos tipo y figura de Jesucristo. Y aquí dice el verso 20, hijos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. Le hablaba como hijos a los siervos, a las iglesias que él, por medio de él, fueron convertidos a Cristo. Y les hablaba, ahora sí ya en el espíritu, no le hablaba en la carne como Pablo, le hablaba espiritualmente. Y así en esta tarde Cristo te llama y te dice, hijito mío, te amo tanto y por ti, ¡Aleluya! Dolores de parto, así como Cristo dice, se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Verso 21, hermano Alberto, el tiempo se nos está comiendo y vamos a darle el verso 21 en adelante. Decidme lo que queréis decidme, los que queráis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¡Santo! Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Amén. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, ¡Aleluya! porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, ¡Aleluya! así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echad fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Fíjate qué tremendo ahí, hermano. Pero fíjese, estos 2 hijos tenían un gran propósito, Samudio, sí, los 2. Tenían que sacar a este hijo para afuera porque le iba a dar una tribu enorme. Y el otro también, los 2 tienen un hermoso propósito de parte de Dios. Aunque se ve un poquito extraño, el hijo de la esclava y el hijo, como decir, de su esposa. Entonces, pero así se usaba antes, no había problema. El dueño de la esclava tenía derecho a tener relaciones con la esclava si quería, si no, no. Pero como la esposa no podía tener hijos por un propósito, no podía tener hijos hasta ya, después de como decir, de vieja. Y como ella misma dijo, volveré a tener placer yo. Ya no tenía ni la regla tampoco.
Era algo imposible, Samudio. Amén. Pero tenía un propósito. O sea, lo que estoy hablando es el propósito de cuando vuelve a salir, cuando sale embarazada Sara y cuando tiene la autorización de embarazar a la criada, vamos a decir así. A ver, compártenos algo, hermano. Sí, bueno, realmente le daba a la criada porque ya no podía, la ama, ¿no? La dueña, ya no podía darle hijos. Pues ya era viejita. Le daba a la criada, bueno, pues para que tengas descendencia, para que tengas prole. Eso se permitía en la ley porque para que el pueblo siguiera teniendo hijos y no se cortara la descendencia de la familia. Hermano. Por eso Cristo, por eso en el Primer Testamento, eso pasaba para que hubiese descendencia. Era permitido, pero ya después ya no, pero qué hermoso aquí enseña que había dos pueblos, que había de la esclava y de la... Tenían que levantarse dos pueblos, dos naciones, amén. Esclavos y libres, dos naciones. Como dice del Sinaí, de la parte baja de... Eran naciones, vienen siendo... todo lo que es Arabia, toda la descendencia de Ismael, toda la descendencia, todo el árabe, todo ese es el hijo de la y tus hijos serán como las estrellas, amén. Hermano. Pero los hijos de amén, aleluya, pero de la como los granos de la arena, de la estéril, como dice usted, ¿habrá algo imposible para Dios? Sara dijo, pues ¿cómo voy a tener si ya no tengo ni la regla? Ya no tengo, amén, ya no tengo regla, no tengo nada. Era normal, pero para Dios no hay nada imposible. Qué tremendo. Pero de la estéril viene la promesa. De la estéril, de ahí llegó la bendición. De la que no podía dar a luz, de esa estéril, de esa, una gran de ahí nación. salió uno, dice, wow. Dice la palabra, dice, un vástago. Un vástago, una pequeña vara, y de ahí salió, dice, de ahí viene toda la descendencia de las 12 tribus de Israel, dos naciones, pero todo lo que es Arabia, todo, pero Israel también tiene su descendencia grande de la libre, de la mujer libre. Nosotros están de peleoneros, hermano. Y todavía están peleando ese derecho, pero dice la palabra. Todavía están peleando. Está diciendo, somos de la libre nosotros. Somos de los libres, ya no somos esclavos. Porque ya Cristo nos hizo libres, nos quitó el yugo, nos quitó lo que no servía, el pecado nos lo arrancó. Ya somos libres, hermano, ya no va a haber más esclavitud en nosotros, amén. Entonces, es una bendición tan... Santo es el Señor Jesús. Que no se la pueden imaginar, amén. Hermano Alberto, capítulo 5, en el nombre del Señor, estar pues firmes en la libertad. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidas, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificas, de la gracia habéis caído. Amén. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. 7. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¡Santo! Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, Santo, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, el libertinaje. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuman los unos a los otros. Hasta ahí, hermano, le repito el 15, pero si nos mordemos y nos comemos los unos a los otros, mirar que también no nos vayamos a consumir los unos a los otros. Desde el verso 1 hasta el verso 15, Alberto, ¿qué nos puedes compartir en nombre del Señor? Amén. Volvemos ahí a lo mismo, hermano. A la esclavitud, al yugo. Amén.
Dijo, estad pues firmes con la libertad. La libertad. Con que Cristo pero no libertinaje santo. Libre. Amén. Muchos se confunden esa libertad con el libertinaje, con el puedo hacer, puedo practicar. Al cabo al cabo que pues yo estoy o hago lo que yo quiera porque es mi vida. Amén, hermano. Así es como muchos se expresan, ¿verdad? Pero aquí, mire, en el versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Amén. Que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué hablábamos ahorita, pastor? Amén, hermano. El Señor Jesucristo, correcto. ¿por qué tuvo que venir? Porque Amén. el pueblo no podía cumplir la ley. Amén. Entonces, el Señor viene a cumplir la ley y dice, yo no he venido a romperla, yo he venido a cumplirla. Por eso dice aquí dice, porque todo aquel que se circuncida está obligado a guardar la ley. Versículo Amén. 4. De Cristo os desligaste los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Mira, hermano, aquí hay un punto muy importante que hemos tocado en varias ocasiones, en el verso 11. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, pero no porque la necesitaba, hermano. Amén, claro, mire, correcto. ahí lo está explicando claramente. Que hablábamos de los alimentos que habla en el libro de los Hechos. De Amén. que los tenían que, y por qué se seguían rapando, era porque el peligro y la iglesia estaba en una bomba atómica parados, tenían que hacerlo. Verso 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión porque padezco persecución, todavía en tal caso se ha quitado el tropezo de la cruz. Hermanos, aquí Pablo lo hacía, hermanos, nomás porque estaba la tensión muy fuerte, hermano. La persecución. La persecución estaba tremenda. Por eso cuando los discípulos le dijeron, mira, Pablo, andan hablando mal de ti, vale más que agarren dos hermanos y rápense y vayan y cumplan, para que cuando te llamen a cuentas tú digas, no, yo estoy respetando la ley. Amén. Mira, aquí está la prueba. Me rapé y pagué pero no era porque se necesitaba, hermano. No. Ella había entendido que tanto la comida, tanto los sacrificios, tanto la circuncisión, Ya no era maldita. ya no se necesitaba la circuncisión del pene, ya no se necesitaba. Hermano Alberto, ahí, dale, un poquito, dale. Amén, amén. Qué tremendo está ahí, hermano. Ese proceso era en la ley y era solamente para el pueblo judío. Amén, hermano. Para el pueblo de Israel, para el linaje. Amén. Ellos tenían que sujetarse a la ley, por eso tenían que ser circuncidados al 8º día de nacimiento, todos los varones. Amén, pero aquí el apóstol Pablo ya reconocía y sabía que ya no era necesario. Amén. Los que se convertían al evangelio ya no era necesario, Ya no, hermano. y ahora el pueblo quería que se circuncidaran. Claro, porque y esa era la controversia que había. Porque estaban sin Cristo, Amén, ellos estaban amén, sin amén, Cristo, amén. y no comprendían lo que es el cristianismo, no lo comprendían. Amén. Por eso también le recomiendan de la circuncisión. Cuando Timoteo, hermano, también, donde dicen, hombre, es que a su padre es griego y no, pero la circuncisión ya cumplieron con todos los requisitos. Amén. Pero en realidad, ya al final, ya eso sale sobrando, ya Amén. quedó en la ley. Amén. Quedó en la ley. Es correcto. Nosotros ahorita espiritualmente, pastor, fuimos circuncidados. Amén, hermano. Fuimos separados del mundo, del pecado. Nosotros espiritualmente nos circuncidamos, nos separamos del pecado. Amén. Y eso es lo que representa ahorita en la circuncisión. Ahorita no necesita usted ir y trozarse en una parte del miembro. Amén. Amén, hermano, correcto. Por eso, para terminar, cuando uno se circuncida del pecado, mire, en el verso 16, digo pues andar en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagas lo que tú quieres. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizaría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
urgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les amonestamos, como ya se los hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, como decir orgullosos, irritándonos los unos a los otros y envidiándonos los unos a los otros. Hermano Alberto y hermano Iván, si ya quedamos libres de toda esta ensarta de pecado, ¿para qué nos vamos a poner ese yugo de pecado? A ver, Alberto, dale, hermano. No, yo sinceramente yo no me lo pondría, pastor. No, yo no lo quiero, hermano. Yo no lo quiero, ¿por yo qué? no lo Porque quiero. Yo reconozco, yo sé la clase de persona que fui, Santo. lo que hay dentro de mí, porque está aquí dentro. Amén, pastor. hermano, amén, El amén, viejo amén. hombre aquí duerme. Ahí está. Aquí está viciado ese viejo hombre. Amén, Sin hermano. embargo, el Señor cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Santo! Ese poder es el que Aleluya. yo uso Amén. para que ese hombre siga ahí dormido. Siga atado, Que amarrado. siga amarrado. ¿Para Amén. qué? Para que no se suelte, porque Correcto. yo conozco la bestia que está aquí dentro. Correcto, hermano. Hermano Samudio, a ver, Aleluya, amén. de ese verso 16 en adelante, Sí, hermano. fíjate de lo que nos hizo libre el Señor, y nos hizo, pero totalmente libres. Dale. Amén, claro que sí, hermano. Él nos hizo libres, nos dio así que los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad y fe, dice. Amén. Mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Para qué queremos regresar atrás, hermano? ¿Para qué? No hay nada allá atrás. Allá atrás no le espera nada, hermano. ¿Qué has pensado? Le espera la desgracia. Regresar? Hermano, que tú has regresado allá atrás, pero quieres todavía volver aquí. Aleluya. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo de ponerte a cuenta. Alábale, hermano. Es tiempo de regresar al Señor. Dejar los rudimentos de allá afuera no tiene nada. Los rudimentos del mundo no tienen ningún negocio contigo. Amén, hermano. Cristo te ofrece una mejor vida. Aleluya. Hay una alabanza que dice Better Life. Mejor vida. Amén, hermano. Una mejor vida en Cristo, hermano. ¿Para qué? No necesitas lo de allá afuera. No lo ocupas, hermano. Porque Santo. Te limpió el Señor. ¿Para qué regresas? No. Tiene caso, hermanos. Permanece limpio en el Señor. Aleluya. Permanece en el Señor. Esfuérzate lo que más puedas y vas a ver la recompensa de Cristo. Aleluya. Hermano. Amén. Le damos gracias a Dios por esta grande oportunidad que nos brindó una vez más. Templo Emanuel, Hechos 2:38. Le invito una vez más que nos acompañes a la hora de impacto. Lo que tratamos es de impactar su mente, para que explote su mente y su comportamiento. Se trata de desacomodarlo a como ya está acomodado, para que usted entre en un nuevo nivel que el Señor nos está llamando a ir de aumento en aumento, de crecimiento en crecimiento, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Que Dios los bendiga y que el Señor nos guarde por siempre. Dios los guarde. Amén.